Vamos, mis hermanos, a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, para lo que vamos a ir al capítulo 8. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y vamos a dar lectura del verso número 12 al verso número 20. Hoy veremos del verso 12 al verso número 20 acá en el Evangelio según San Juan. Para darnos un poco de contexto sobre el texto que tenemos el día de hoy y el cual estamos a punto de dar lectura, algo que la mayoría de los críticos textuales de la Escritura argumentan es que el capítulo 8, los versos desde el 7:53 hasta el 8:11 no están en los manuscritos originales. Es decir, ese texto que veíamos la semana pasada con respecto a la mujer en adulterio, aparentemente no está en los manuscritos más antiguos que se tienen de las Escrituras. Pero consideramos que Dios en su providencia ha dado este texto para su iglesia y lo estudiamos y meditamos en él la semana pasada. Pero ¿por qué es relevante esta observación para nuestro texto? Porque si en los manuscritos originales no estuviera del 7:53 al 8:11, nos diría que este pasaje de hoy se está desarrollando en la fiesta de los tabernáculos. Y sería un segundo mensaje que Jesús está enseñando en la fiesta de los tabernáculos. Y esto pareciera tener alguna relevancia porque habían dos ceremonias importantes en la fiesta de los tabernáculos. Dijimos, la primera ceremonia importante en la fiesta de los tabernáculos era que el sacerdote tomaba agua de Siloé y la derramaba ante el altar, y la primera enseñanza que daría nuestro Señor Jesucristo en este día sería que Él es de quien cree en Él, correrán de Él ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque la primera ceremonia con respecto a la fiesta de los tabernáculos estaba relacionada con el agua, y se regaba agua de Siloé en el altar, y el Señor Jesucristo estaba diciendo: yo soy verdaderamente quien puede proveerles un agua de vida en relación a esta ceremonia. Pero otra de las ceremonias importantes en la fiesta de los tabernáculos es que se prendían antorchas, y se colocaban antorchas en el templo. Y esto estaría relacionado a lo que la segunda ceremonia importante de la fiesta de los tabernáculos, a la enseñanza de hoy. Él es la luz del mundo. Por eso es que si originalmente este texto no estaba en los manuscritos originales, en los primeros versos del 8, estaríamos también entendiendo este texto en el contexto de la fiesta de los tabernáculos y en el contexto de la ceremonia de las antorchas. La luz que se está encendiendo, y nuestro Señor Jesucristo hablando otra vez en esta fiesta diciendo que Él es verdaderamente la luz del mundo. Pero hecho este comentario, damos lectura a nuestro texto del verso 12 al verso 20. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió.
el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque no había llegado su hora. Vamos a hacer una declaración a partir de nuestro texto. Esta va a ser nuestra enseñanza del día de hoy. Es porque el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Quienes le siguen no andarán en tinieblas, pero los que le rechazan están en una ignorancia que los conduce a la muerte, y no conocen al Padre. Nuevamente, nuestra enseñanza de hoy es: porque el Señor Jesucristo es la luz del mundo, quienes le siguen no andarán en tinieblas, pero los que le rechazan estarán en una ignorancia que los conduce a la muerte, y no conocen al Padre. Entonces, ¿en qué ocasión se da esta narrativa? Muy probablemente, como ya comentábamos, se da en relación a la fiesta de los tabernáculos. Y es posible que se esté dando este texto en referencia a la ceremonia de las luces que se llevaba también en ese último día de la fiesta, junto también con el agua que se derramaba. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el templo, el verso 20 nos dice específicamente dónde se encontraba. Dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Qué nos está diciendo Juan con este comentario? El 20 es un comentario del autor del Evangelio. No es una parte de la narrativa del texto, sino es un comentario que Juan apóstol introduce en este Evangelio sobre esta historia. Dice: estas palabras Jesús las habló en el lugar de las ofrendas. ¿Estaba donde entonces? Enseñando en el templo. El templo, si ustedes recuerdan, estaba dividido por varias secciones. La parte más interna del templo era el santuario. El santuario tenía dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el templo también, alrededor de este lugar santo, este santuario, habían una serie de patios. Habían diferentes patios, y cada patio determinaba hasta dónde podía acceder cada persona. Por ejemplo, la parte más exterior del templo se conocía como el patio de los gentiles. El patio de los gentiles. ¿Por qué se llamaba el patio de los gentiles? Porque solo hasta ahí podían acceder las personas que no eran judías. Los que no eran judíos, que llegaban al templo, no podían entrar más allá del patio de los gentiles. Hasta ahí se podían quedar. Y que también es el lugar que los judíos habían ocupado para vender. Recordarán la famosa historia de nuestro Señor Jesucristo. Echa a los vendedores, forma un látigo y los corre del templo. Ellos estaban en el patio de los gentiles. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en este evento? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es decir, los judíos estaban abarcando el espacio de los gentiles para vender, y no le daban lugar a los gentiles en el templo. Nuestro Señor Jesucristo los echa. El otro espacio del templo era, donde ya podían entrar solo judíos, era el patio de las mujeres. ¿Por qué se llamaba el patio de las mujeres? Porque solo hasta ahí podían acceder las mujeres. Las mujeres no podían ir más allá en el templo, se tenían que quedar hasta el patio de las mujeres. Después venía el patio de los hombres. Hasta ahí podían acceder únicamente los hombres. Y el patio más interno era el patio de los sacerdotes. Entonces, cuando se está diciendo que está en el lugar de las ofrendas,
hay dos posibles lugares donde él podría estarse desarrollando esta historia. O está en el patio de las mujeres o está en el patio de los hombres. Porque no podía acceder al patio de los sacerdotes. Ahí solo podían acceder los sacerdotes. Y tampoco podía ser en el patio de los gentiles, porque ahí no se llevaban a cabo ofrendas, ni sacrificios, ni nada de eso. Entonces, está muy probablemente en el patio de las mujeres, donde hay hombres y mujeres en el templo, o algunos comentaristas también lo colocan en el patio de los hombres, donde se llevaban más sacrificios también, como el lugar donde se está desarrollando esta historia. Es decir, no hay gentiles donde él está en un contexto totalmente judío, y son puros judíos los que están, a quienes se está refiriendo en esta historia. Y nos dice que nos va a enseñar también por medio de esto Juan, que detener a Jesús y ejecutarlo no depende de la voluntad humana. Los judíos querían arrestar y ejecutar a Jesús. Ellos por su voluntad ya lo hubieran matado, ya lo hubieran apedreado, pero la muerte de Cristo no está en manos de aquellos que quieren matarlo, está en manos de la soberanía de Dios. La soberanía divina no permitía que fuera ejecutado. Por eso Juan constantemente nos dice, aunque querían matarlo, no lo arrestaban, no aprendían a Jesús. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora, porque su hora no estaba determinada por el odio de los judíos, su hora estaba determinada por la voluntad soberana de el Padre. Es decir, Juan nos está narrando cómo se está desarrollando el plan perfecto de salvación del Dios soberano, quien envió a su Hijo encarnado, quien iba a morir y quien iba a ascender, regresar al Padre en el tiempo señalado por el Padre. Es Dios soberano quien está ejecutando su plan soberano de salvación en este evangelio. Los tiempos no son determinados por los judíos, los tiempos son determinados por el Padre. Bueno, una vez aclarado esto, les recuerdo nuestra enseñanza de hoy, que es: porque el Señor Jesús es la luz del mundo, quienes le siguen no andarán en tinieblas, pero los que le rechazan están en una ignorancia que los conduce a la muerte y no conocen al Padre. A partir de esta enseñanza desarrollaremos nuestros puntos. El punto número 1 es: porque el Señor Jesucristo es la luz del mundo, quienes le siguen no andarán en tinieblas. Porque nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, quienes le siguen no andarán en tinieblas. Veamos qué dice el verso número 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Señor Jesucristo hace una declaración sobre sí mismo, hace una pronunciación sobre su propia persona y dice que Él es la luz del mundo. Y a la luz de esta declaración hay una verdad que fluye de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo hacia quienes siguen a Él. Y dice que quienes siguen en Él no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Pero vayamos viendo este concepto de la luz del mundo. Nuestro Señor Jesucristo se llama a sí mismo y afirma que Él es la luz del mundo. Recordemos que esta luz tiene una importancia teológica para Juan. Desde Juan capítulo 1 ha venido desarrollando la idea de la luz del mundo. Cuando dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos enseña que todas las cosas fueron creadas por el verbo. Es decir, Juan nos está llevando en su capítulo 1 a un recordatorio del Génesis, donde Dios crea por medio de la palabra todas las cosas, para anunciarnos que el verbo eterno de Dios había venido al mundo y
que Él iba a ser la luz del mundo. Juan está haciendo una comparativa entre el mundo en ese tiempo de la creación y el contexto donde nuestro Señor Jesucristo está llegando. ¿Qué había en el mundo antes que la luz fuera hecha por la palabra de Dios? Había desorden y estaba vacío. Había un desorden y estaba la tierra vacía. Estaba todo en tinieblas. Y la luz es lo primero que Dios obra para traer orden a esta creación. Entonces el mundo se encontraba en una condición de tinieblas y el mundo estaba vacío. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno, el Hijo de Dios encarnado, que vendrá la luz a este mundo en tinieblas y en desorden. Es por medio de Él que se dará inicio a una nueva creación. Se dará inicio a una nueva creación. Cuando la luz en la creación anterior, en la primera creación, apareció, ese mundo en tinieblas, ese mundo en desorden y vacío, acabó siendo un mundo del cual Dios dijo que todo era bueno. Y en la nueva creación, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, Dios mismo, viene encarnado y Él es la luz de este mundo en oscuridad. Juan desarrolla esta teología en su capítulo 1. Voy a hacer un resumen de cosas que Juan dice de la luz en su capítulo 1. Dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice en el 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Eso lo dice en el 14 sobre nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que el Verbo encarnado, que el Hijo de Dios, es la luz de los hombres, es la luz de vida. Y hay dos elementos o dos cosas que Juan en su capítulo 1 relaciona con nuestro Señor Jesucristo: luz y vida. Y eso genera un contraste con el mundo. ¿El mundo qué es? Tinieblas y muerte. El mundo es tinieblas y muerte. Cristo es luz y vida. Y hay dos cosas que vienen por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el mundo es tinieblas y muerte? Porque por medio de la ley todo el mundo está condenado, veíamos la semana pasada. Por medio de la ley todo el mundo está condenado. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad es la que nos da luz. La gracia es la que nos da vida. Por medio del conocimiento de la verdad, nuestros ojos son abiertos a la luz del mundo, que es Cristo. Y por medio de esa gracia nosotros tenemos vida en Cristo. Es un acto de gracia que Dios nos dé vida. Y esto es lo que Cristo está trayendo al mundo. Una creación desordenada y vacía, un mundo en tinieblas. Viene la luz y la vida únicamente por medio del Hijo de Dios. Cristo, el Verbo eterno, viene a este mundo para realizar una nueva creación, dando vida a un mundo que se hallaba en tinieblas, dando luz a un mundo que se hallaba en tinieblas, dando vida a hombres que se hallaban muertos. Entonces, Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. El mundo no tiene luz en sí mismo. El mundo lo que tiene es tinieblas y muerte. Y la ley ha expuesto esta condición de que todos los hombres están en tinieblas y muerte. Y solo pueden tener luz y vida en una persona: nuestro Señor Jesucristo. Por eso va a decir, entonces, ante la realidad de quién es Él, hay una realidad que los que le seguimos se debe aplicar a nosotros.
que el hecho de que nuestro Salvador sea luz y vida trae la implicación de que quienes le siguen no pueden vivir en tinieblas, sino que deben andar en luz, porque tendrán la luz de la vida. Y acá dice algo muy importante nuestro Señor Jesucristo: el que me sigue, el que me sigue. Seguir a Cristo es ser su discípulo. El llamado a ser cristiano es un llamado a ser un discípulo de Cristo. Esta es la característica. Si dijéramos que hay algún verbo que describe la acción de los discípulos en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería? Y dejando las redes, ¿qué? Le siguieron. Habían dos que estaban con Juan el Bautista y de pronto escuchan que Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dice? Entonces le siguieron. ¿Cuál es el llamado que Jesús hace a sus discípulos? ¿Qué le dice a Felipe cuando se le encuentra? Sígueme. Entonces el llamado para nosotros es seguir a Cristo, ser discípulos de Cristo. Ser cristianos es ser un seguidor de Cristo. Entonces ser cristiano es seguir a la luz de este mundo. Y como estamos siguiendo a la luz de este mundo, no podemos estar en tinieblas. No podíamos estar en tinieblas siguiendo la luz de este mundo, porque la luz resplandece sobre las tinieblas y la luz desvanece las tinieblas. Entonces, el verdadero creyente es aquel que sigue a Jesús. Y el que sigue a Jesús no estará en tinieblas, no andará en tinieblas. ¿Por qué no andará en tinieblas? Está en un tiempo futuro. ¿Por qué? Porque en el presente quienes no siguen a Jesús están en tinieblas, pero cuando siguen a Jesús no andarán en tinieblas. Hay un cambio en el estado de ellos, de andar en tinieblas a no andar en tinieblas. Nuestra conversión es pasar de las tinieblas a la luz admirable. Nuestra conversión es pasar de las tinieblas a la luz admirable. Por tanto, seguir a Jesús es ya no andar en tinieblas. Cualquiera de nosotros que diga y afirme que sigue a Jesús, afirma que no está andando en tinieblas. Andar en tinieblas, entonces, es estar en el mundo que representa ¿qué? Muerte. Y la muerte viene ¿por qué? Por el pecado. Entonces, andar en tinieblas es servir al mundo y servir a la naturaleza pecaminosa. Todo ser humano, por naturaleza, cuando nace, está en tinieblas. Andar en tinieblas es seguir nuestro orgullo. Andar en tinieblas es entregarse a la inmoralidad. Andar en tinieblas es ser esclavo de la pornografía. Andar en tinieblas es negarse a perdonar las ofensas. Andar en tinieblas es apartado de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Entonces, mis hermanos, si hemos de llamar el título cristianos sobre nosotros, es porque hemos de seguir la luz del mundo y no seguiremos las tinieblas. El verbo que usa acá es andar, que significa caminar. Eso no quiere decir entonces que el cristiano no vaya a fallar. Todos fallamos y todos pecamos. Si alguno dice que no tiene pecado, miente. Está mintiendo. Aquel de nosotros que diga yo no tengo pecado, estaría ¿qué? Mintiendo. Estaría diciendo una mentira. Pero la diferencia está en este verbo, andar, caminar. El cristiano puede caer, puede fallar, puede pecar, pero no caminará esa ruta. Es decir, no estará como un viajero permanente por esa ruta. Quien anda como un viajero permanente por la ruta del pecado, ese está en las tinieblas. Es el que está en tinieblas. Es el que va caminando a las tinieblas. Ser cristiano implica no seguir la ruta del pecado.
Podemos tener alguna desviación dolorosa en el camino, sí, pero esa no será nuestra dirección permanente. Nuestros pies no caminarán hacia allá, sino nuestros pies deberán caminar hacia la luz de los hombres. La luz de los hombres es Cristo. Si somos creyentes, nuestros pies deben ir caminando tras de Cristo y no tras del pecado. Si somos creyentes verdaderos, vamos caminando tras de Cristo y no tras el pecado. ¿Y por qué es esto? Porque el creyente no anda en tinieblas porque tiene la luz de vida. Porque tiene la luz que da vida. El creyente no anda en tinieblas porque tiene la luz que da vida. Recordemos la imagen de luz de Juan 1. Se dice que todas las cosas fueron creadas por el Verbo y que esta luz es la que da vida a los hombres. Quien tiene la luz tiene la vida. Quien está en tinieblas está muerto. Es decir, seguir a Jesús es un acto de resucitar entre los muertos. Seguir a Jesús es resucitar entre los muertos. Es alguien que está en tinieblas y muerto, que Dios le da vida y como ahora tiene vida, ve a la luz y camina hacia la luz. Él no camina hacia la luz porque por sus propios medios y su propio mérito diga, quiero seguir a Jesús. Él camina hacia la luz porque Dios le ha dado vida. Cuando estaba muerto y en tinieblas, Dios le dio vida. Y ahora se dirige hacia la luz. Y la ruta que seguimos ya no es más la muerte y las tinieblas. La ruta que seguimos es la ruta de ver la gloriosa presencia de Cristo. La gloria de Cristo, la luz del mundo, el glorioso Cristo. Nuestros ojos son abiertos por la fe a ver la gloria de Cristo. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan lo puede decir en una forma literal, porque en la transfiguración vio la gloria del Hijo. Pero también los apóstoles transmiten esto diciendo, queremos que ustedes tengan una misma visión gloriosa de Cristo, y eso lo hacen por medio de la fe. Nuestra fe debe llevarnos a ver a Cristo glorioso, y cuando nuestra fe nos lleva a ver la gloria de Cristo, hemos visto la luz del mundo y ya no podemos andar más en tinieblas, porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Mis hermanos, no nos engañemos diciendo que andamos en luz, pero nuestros pies corren presurosos por la senda de las tinieblas. No nos engañemos, porque quien está en la luz sigue a Cristo, va detrás de Cristo, va detrás de la gloriosa presencia de Cristo, detrás de la gloria de Cristo, porque sus ojos han sido abiertos a ver la gloria del unigénito del Padre. Evaluemos nuestra vida, nuestros pasos, donde andamos determinará que seguimos. Tú me puedes decir, hermano, yo voy hacia Nesa, y yo si te veo caminando hacia el sur, te voy a decir, hermano, tú puedes creer que vas hacia Nesa, pero vas hacia Cuernavaca. Porque no es lo que tú me digas lo que va a determinar hacia dónde vas y qué ruta caminas. Son tus pasos lo que van a determinar hacia dónde te estás dirigiendo. Son tus pasos lo que dirán si vas o no vas en la ruta que estás señalando. Que no nos pase que estemos engañados. En Estados Unidos se dio un famoso caso de suplantación de identidad. Por ahí de la década de los 70 llegó un hombre llamado Christian Karl a Estados Unidos. No voy a pronunciar su apellido porque está en alemán y mi alemán no lo he practicado últimamente. Entonces,
Christian Carr llega a los Estados Unidos y cuando llega dice que él realmente se llama Clark Rockefeller. Y dice ser miembro de una de las famosas familias, los Rockefeller en Estados Unidos. Y empieza a colarse entre la alta sociedad, empieza a ir a reuniones exclusivas. Hasta hay alguien que cree que es un Rockefeller, se casa y tiene una hija con él. Y él se hace pasar todo el tiempo por un Rockefeller. Pero es hasta 2008 que en un juicio, en una demanda que hay contra él, sale a la luz que él no era un Rockefeller. Que por décadas había estado engañando a todos, haciendo creer que era un Rockefeller, pero era un inmigrante alemán. Que ese no sea el cristianismo que estamos viviendo. Que por décadas estemos engañando a todos, creyendo que somos luz, cuando estamos en tinieblas. Que no nos hagamos pasar y hasta nosotros mismos nos creamos y la gente crea de que nosotros sí somos Rockefeller cuando no lo somos. Que no crean que somos luz cuando no lo somos. No nos engañemos a nosotros mismos, sino veamos el camino y la ruta por donde estamos transitando. Ahí marcará a quién estamos siguiendo. Tus pasos señalarán a quién estás siguiendo. Si somos seguidores de Cristo y Él es la luz del mundo, no podemos seguir transitando por las tinieblas. Vamos a nuestro punto número 2. Los que rechazan a Cristo están en una ignorancia que los conduce a la muerte. Ya hemos dicho que Cristo es la luz y vida. Entonces el rechazo de Cristo automáticamente representa ¿qué? Tinieblas y muerte. Entonces quienes rechazan a Cristo están en una ignorancia que los conduce a la muerte. Si trasladáramos este escenario que acabamos de leer a la UNAM, imagínense que este escenario lo trasladamos a la UNAM. En ese contexto habrían diferentes tipos de personas, como lo había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaban saduceos, fariseos, esenios, celotes. Si lo trasladáramos a nuestra época, los celotes serían el porro de la UNAM, el que está pintando en las paredes anarquía. Si lo trasladáramos a nuestra época, el saduceo sería el hijo del que está en el patronato de la UNAM, el rico, el influyente, el que lo eligen como jefe de grupo porque tiene el dinero y la influencia. El fariseo sería el que coordina al grupo de jóvenes con sus estudios. Y el esenio sería aquel que tiene una onda media rara y apartado de todos. Entonces, ¿quién sería acá el que rechaza este testimonio? En nuestra historia es el que cree tener una religión. El texto dice que los fariseos le dijeron, los fariseos, los que en teoría enseñaban a otros la ley, los que eran el ejemplo de la ley para otros, les dicen: tu testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Nosotros apostaríamos que era el celote el que iba a decir esto, pero no, lo dice aquel que cree estar con Dios, el que cree cumplir con todo esto. Por eso decimos, cuidado nosotros mismos de no estar en esta posición. Él dice, tu testimonio acerca de ti mismo no es verdadero. Y con sus palabras expresa que él, a pesar de diezmar hasta el arroz y hacer largos ayunos y oraciones, él está en tinieblas y mentira. Su rechazo de Cristo es la evidencia de que está en tinieblas y mentira. Y se coloca a sí mismo en una posición de juez y emite una sentencia acerca de Cristo. Dice, sus prejuicios le llevan a decir, lo que tú dices es mentira. Tu testimonio no es verdadero. Les lleva a decir tal afirmación
cuando, sin darse cuenta, están por su ignorancia en la mentira. Pero ojo, no es una ignorancia accidental, o no es una ignorancia porque nunca hayan conocido la verdad. Llevan tiempo con Cristo, viendo los milagros y señales. Incluso uno de ellos, llamado Nicodemo, dice: nadie podría hacer lo que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces es una ignorancia voluntaria. Ellos han decidido por la dureza de su corazón no creer en Cristo. Y esto es lo que va a sacar a luz nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 14: Jesús respondió y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy, pero vosotros no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús afirma que su testimonio es verdadero y lo hace a partir de la siguiente declaración: porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Nosotros preguntaríamos: ¿de dónde ha venido Cristo? Del Padre, Juan 1. ¿Y hacia dónde va? Al Padre. Entonces Cristo está diciendo que ha venido del Padre y va hacia el Padre. Si ellos conocieran de dónde viene y hacia dónde va, si ellos entendieran esta verdad, no estarían tachando su testimonio como falso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en medio de que Él viene del Padre y va al Padre? Toda la obra de salvación de Cristo. Toda la obra de salvación de Cristo. El Verbo encarna, habita entre los hombres, vive una vida perfecta, muere en la cruz, resucita el tercer día y se va a la gloriosa presencia del Padre, glorificado como el Dios hombre para siempre. Si ellos conocieran que Él ha salido del Padre y ha de volver al Padre habiendo salvado a muchos de sus pecados, ellos no dirían: tu testimonio es mentira. Pero ellos prefieren permanecer en tinieblas. Ellos prefieren permanecer en tinieblas. No es una ignorancia porque no haya información suficiente para ellos. Han visto los milagros, han visto las señales, han visto al Padre respaldando cada una de las obras del Hijo, han visto cumplirse la ley. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Han visto todas las señales de la ley, pero se niegan a creer en Cristo. Puede más su duro corazón que todas las evidencias a favor de quién es Cristo. Entonces su ignorancia es una decisión propia de ellos de rechazar a Cristo. Si están en ignorancia es porque ellos han decidido en su corazón rechazar a Cristo. Y como han decidido rechazar en su corazón a Cristo, ni aunque se levantara alguien entre los muertos, no por eso creerían. Tengamos cuidado de no ir tras esa ruta donde nuestro rechazo de Cristo nos lleve a tal punto donde nuestra ignorancia no es porque no hayamos escuchado el Evangelio, sino porque nos negamos a aceptarlo y a creerlo. Y aún Cristo les presentará argumentos conforme a su ley. Veamos versos del 15 al 18. Cristo presentará argumentos a favor de su verdad, de su testimonio, conforme a su propia ley. Dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, la ley establecía que cuando dos hombres daban el mismo testimonio, eso se debería considerar un testimonio válido. Y Jesús dice: ustedes rechazan mi testimonio a pesar de que mi testimonio no está solo.
hay una segunda persona que lo confirma. ¿Y quién es la segunda persona que confirma el testimonio de Cristo? El Padre. El Padre. Y el Padre ha dado testimonio no en lo secreto, en lo público. ¿Cómo ha dado testimonio el Padre en lo público? Los ciegos ven, los cojos caminan, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Los que estaban postrados se levantan. Eso es público para todos. El cumplimiento de la ley, de las profecías sobre el Mesías están ahí, dadas a conocer públicamente. Pero ellos insisten y persisten en permanecer en su ignorancia. Y como están en su ignorancia de Cristo, están separados del Espíritu de Dios. No juzgan como hombres espirituales, sino conforme a la carne. Por más que diezmen hasta el arroz, por más que hagan largas oraciones, por más que hagan ayunos prolongados, ellos están separados de Dios y juzgan ante lo único que tienen, su condición humana. Asumen la posición de jueces contra el Evangelio para rechazarlo. El Hijo mismo dice: ni yo he tomado la posición de juez, yo no juzgo, y a Él le corresponde. Pero en ese momento nuestro Señor Jesucristo no está presente ahí ante ellos como juez, Él está presente ahí ante ellos como su Salvador. Pero llegará el día en que ellos y todos los que rechazaron a Jesús lo tendrán enfrente como juez. Hoy tenemos la oportunidad de que Cristo nos sea presentado como Salvador. Hoy tenemos la oportunidad de que Cristo nos sea presentado como Salvador. Pero si nosotros nos volvemos jueces a nosotros mismos y rechazamos el Evangelio, volveremos a encontrarnos con Cristo, pero esta vez como nuestro juez. El testimonio de Cristo es avalado por el Padre. El testimonio de Cristo es avalado. Entonces ellos no creen por falta de testigos a la verdad, sino ellos no creen por la dureza de su corazón. Es decir, lo que Juan 3:9 ha dicho se aplica a estos hombres. ¿Por qué no vendrían los hombres a la luz? ¿Por qué nosotros rechazaríamos la luz? ¿Por qué no vendríamos a Cristo? Porque no nos gusta ser expuestos. No nos gusta ser expuestos. ¿O quién de nosotros tiene de hobby ser expuesto? ¿A quién le gusta que se le ventilen todas sus cosas y que diga, expónganme, digan todo de mí, todo lo malo que he hecho? No nos gusta. Y amamos las tinieblas. Y por eso preferimos rechazar la luz por amor a las tinieblas. Juan 3:9 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué nos negamos a venir a Cristo? ¿O por qué preferimos aparentar que lo hacemos a no hacerlo verdaderamente? ¿Por qué nos negamos a venir verdaderamente a Cristo? Es porque nosotros, en nuestra naturaleza caída, amamos más las tinieblas que la luz. El problema de raíz para estos hombres no es una falta de acceso al conocimiento de Cristo. Todo lo que Cristo lo ha hecho público. Si ellos no creen
es porque aman más las tinieblas. El verdadero problema está en su corazón. El verdadero problema está en su corazón y su amor a las tinieblas. Aman más sus obras malas. El amor por su pecado los tiene cegados. El amor por su pecado los tiene cegados. Si no venimos a la verdad, si rechazamos la verdad, es porque el amor a nuestro pecado nos tiene cegado. Es porque amamos más nuestro pecado y no queremos dejarlo. No queremos abandonar nuestro pecado. Cuando alguien dice, yo no creo en Jesús, lo que hay detrás y lo que verdaderamente hay de fondo es, Él nos está diciendo, amo más a mi pecado. Amo más a mi pecado. Pero hay un problema terrible. Y ese es nuestro punto 3, quien rechaza a Cristo no conoce al Padre. Quien rechaza a Cristo no conoce al Padre. Dios no es su Padre. Los fariseos responden en el verso 19, ¿dónde está tu Padre? Jesús responde, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Nuestro Señor Jesucristo revela algo importante. Estos hombres, practicantes de la ley, ¿están dónde? ¿A quiénes les está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿A personas que se encontró en una cantina? No, está hablando a personas que están ¿dónde? En el templo, verso 20, están en el templo. Y Él les dice, no conocen a Dios. Podían estar en el templo ofreciendo sacrificios a Dios y no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque rechazaban a Cristo. Su rechazo de Cristo es su evidencia de que no conoce al Padre. Existe, mis hermanos, una relación entre el conocimiento de Cristo y el conocimiento de Dios como Padre. Nadie puede decir, yo estoy bien con Dios sin Cristo, sin seguir a Cristo, sin caminar detrás de Cristo, sin caminar detrás de la luz. Porque lo que te salva no es tu propio mérito, no es lo que tú haces. Alguien podría decir, yo no necesito ir a la iglesia, yo ya sé qué debo de hacer. Y está bien, pero ese es tu problema, porque sabes qué debes hacer, pero no lo haces. Y ese es el problema de todos, porque todos sabemos qué debemos hacer, pero no lo hacemos. Esa es la realidad de nuestra vida. Y necesitamos venir a Cristo, que es la luz, para que nos dé vida y nosotros pasemos de tinieblas a luz y de muerte a vida. Nuestro gran problema no es el saber qué debemos hacer. Nuestro gran problema es que no hacemos lo que debemos hacer. Y entonces estamos, ¿qué? Condenados y andando en tinieblas. Y, oh sorpresa, Dios no es nuestro Padre. No es nuestro Padre. Un predicador decía, si tú estás fuera de Cristo, Dios no es tu Padre, Dios es tu enemigo. Fuera de Cristo, Dios no es nuestro Padre, Dios es nuestro enemigo. Y la relación
filial como hijos se da en Cristo y nunca fuera de Cristo. Nunca fuera de Cristo. Quien no tiene a Cristo como Salvador, no tiene a Dios como Padre. Quien no tiene a Cristo como Salvador, no tiene a Dios como Padre. Tiene a Dios como enemigo. Y en este mismo capítulo 8 va a sacar nuestro Señor Jesucristo a la luz este hecho. Lo veremos después. 8:44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre. Quien no anda sin Cristo no es que ande huérfano, sí tiene un padre. Y Juan 8:44 lo revela. Ustedes sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Cómo sabemos que en los fariseos no hay verdad? Porque están diciendo la mentira al rechazar el testimonio de Cristo, que el testimonio de Cristo es verdadero. Entonces ellos están en la mentira y son hijos de su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. Entonces, fuera de Cristo, nadie tiene a Dios como Padre. Si tú estás fuera de Cristo, tu Padre es otro. Nadie puede conocer a Dios como Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos tenerlo en claro y contundente. Nadie puede tener a Dios como Padre si no ha venido a Cristo y si no está siguiendo a Cristo. Y lo que hemos visto al día de hoy debe llevar a cuestionarnos y a pensar: ¿cuál es tu estado hoy? ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu relación con Cristo? Porque tu relación con Cristo es tu relación con el Padre. Rechazas a Cristo, rechazas al Padre. Y estás en tinieblas y muerte. Te niegas a creer en Cristo, eso exhibe tus tinieblas. Estás amando más tu pecado. O dices creer en Cristo, pero tus pasos van rumbo a las tinieblas. Date cuenta hoy. Si tu caso es el primero, el segundo o el tercero, el llamado hoy para nosotros es arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu rechazo a Cristo. Arrepiéntete de tu incredulidad y arrepiéntete de que tus pasos vayan tras la ruta de las tinieblas del pecado. Hoy Cristo es presentado a nosotros como Salvador. Arrepiéntete hoy. Y ven a el glorioso Salvador Jesucristo. Y si Cristo es nuestro Señor y si Dios es nuestro Padre, entonces recordemos esta verdad. Caminemos guiados por la luz de la gloria de Cristo. El creyente debe caminar teniendo la gloria de Cristo por delante. Y pregúntate si tu andar es ir tras la gloria de Cristo o ir tras tus propios deseos. Y que Dios hoy, por medio de su palabra, saque a relucir esto y nos haga ver: Señor, ¿cómo he de responder a tu gracia andando tras mis propios deseos? ¿No más bien mis ojos deberían deslumbrarse por la luz del mundo? Oh, mis hermanos, ¿o acaso ignoramos que el sol y la estrella más brillante de este universo no son nada ante la gloria de Cristo? ¿Qué cosa más gloriosa, qué cosa más brillante seguiremos? ¿Iremos acaso tras el falso oro del mundo o iremos ante el oro glorioso, resplandeciente, brillante que es Cristo? Si hemos
sido reconciliados con Dios en Cristo, si Cristo es nuestro Señor y Dios es nuestro Padre, debemos caminar no en las tinieblas, sino en la luz. Y nuestra luz no es el sol, no es la estrella más brillante del universo. Nuestra luz es la gloria de Cristo, ante las cuales la luz del sol y la luz de las estrellas juntas del universo no es como un fósforo, o menos que eso. Vamos tras la gloria de Cristo. La gloria de Cristo, la luz resplandeciente de Cristo debe ser nuestra guía de vida. Te pregunto, hermano, ¿tras qué estás caminando? ¿Qué revelan tus pasos? Detente un momento a ver tus huellas y date cuenta qué revelan tus pasos. ¿Hacia dónde vas? Pero que Dios nos conceda hoy el ver la gloria de Cristo por la fe y caminar tras esa gloria que opaca cualquier otra luz. La gloria de Cristo debe ser como el sol brillando de día. ¿Qué pasa con el sol? Opaca la gloria de las demás estrellas. Nada más se ve de día. No vemos las estrellas no porque no estén ahí, sino porque son opacadas por la gloria del sol, la luz del sol. Así debe ser el caminar del cristiano. Todas las demás glorias deben ser opacadas por una que brilla en todo su esplendor, y esa es la gloria de Cristo. Si andamos en Cristo, si seguimos a Cristo, andemos en la luz. Andemos tras la gloria de Él. Que Dios nos conceda esto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia, mi Dios. Porque concedes hoy y tienes a bien hoy, mi Dios, que estemos aquí, mi Dios. Que nuestro corazón no esté tan endurecido al punto de ya no volver, sino nos tienes aquí por tu misericordia y por tu gracia, mi Dios. Pero que tu palabra, Señor, advierta hoy a nuestro corazón del peligro de rechazar definitivamente a Cristo y el peligro de abandonar definitivamente a Cristo y la condenación que esto trae. Que seamos conscientes hoy, mi Dios, que hay dos rutas: o transitamos por la luz o transitamos por las tinieblas. Nadie está caminando por una ruta intermedia, mi Dios. Nadie está caminando por otra ruta, Señor. Solo tenemos dos rutas: la ruta de la luz o la ruta de las tinieblas. Y en otro tiempo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y transitábamos en la ruta de la muerte y tinieblas. Pero tu Hijo vino al mundo, el Verbo eterno, el que en el principio era, vino al mundo, encarnó, hizo su tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros, mostró su gloria, vivió en perfecta obediencia, murió y resucitó y ascendió a tu gloriosa presencia, trayendo con esto luz a los hombres, trayendo con esto vida a los muertos. Oh mi Dios, si hay hoy entre nosotros quienes están muertos, dales vida, Señor, en Cristo. Dales vida en Cristo, Señor. A todos los que hoy están muertos, Señor, de los que estamos aquí, dales vida hoy en Cristo.
Señor, por favor, te lo rogamos. Y a los que hemos experimentado el poder de la resurrección, a los que hemos venido de la muerte a vida en Cristo, Señor, recuérdanos que la luz que va delante de nosotros, esa columna de fuego que va delante de nosotros guiándonos, es la gloria de Cristo. Que nuestros pasos revelen que vamos tras la gloria de Cristo. Oh mi Dios, permite que podamos evaluar hoy si nuestros pasos dicen que vamos por nuestra propia gloria o vamos por otro camino diferente que no es la gloria de Cristo. Pero si hemos creído verdaderamente en Jesús, Señor, que nuestros pasos hagan evidente esto y muestren que vamos caminando en dirección a la gloria de Cristo. De lo contrario, Señor, llámanos al arrepentimiento constantemente. Llámanos constantemente a ver a Cristo y solo a Cristo, a caminar en Cristo y no apartarnos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Dios, te lo rogamos. Solo tú puedes hacerlo. Dependemos de tu gracia y misericordia, Padre, para esto. Dependemos de ti, mi Dios. Te necesitamos, mi Dios, obrando en medio de tu pueblo para andar en luz y no en tinieblas, para andar tras la gloria de Cristo y no en nuestros propios caminos, Dios. Te lo rogamos, mi Dios. Si en algún momento nos desviamos de este camino, Señor, por doloroso que sea, por mucho sufrimiento que traiga, haznos regresar a la senda correcta, a la senda de la gloria de Cristo. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo.